con el contenido de esta semana. Bien, chiquillos, como les comentaba, vamos a comenzar ahora a ver un contenido que no hemos visto, uno nuevo, o seguimos avanzando en los contenidos vistos ya. Mantenemos la unidad que se llama acceso a la red Ethernet y capa de red, y que un poco capa 1, capa 2 y capa 3, es una unidad entera. Nosotros obviamente la dividimos, yo la dividí en 3 para poder evaluar 3 cosas distintas, o si no aquí sería mucho contenido visto. Y el título de la clase, para que lo pueda escribir, tramas y direcciones MAC. Ya, ahí está el título de la clase de hoy. Vaya anotando, por favor. Tramas y direcciones MAC. Igual me llama la atención, somos solamente 21 personas. ¿Dónde está el resto? Bien, vamos entonces con la introducción. Primero lo... ¿Están grabando? ¿Cómo? ¿Están grabando la clase? No sé, ¿cayó antes grabando la clase? Sí. Objetivos, tenemos 2 objetivos hoy día que tenemos que lograr. Primero, conocer la estructura de una trama. Vamos a saber exactamente qué es una trama. ¿Ya? La trama dice que es la PDU de capa 2, que lo vamos a conocer ahora, para saber un poquito cuál es la estructura, cómo está hecha. Y finalmente, comprender la función de una dirección MAC. Y esto es bastante relevante, conocer qué es una dirección MAC y qué función cumple dentro de las redes. Por tanto, también aquí vamos a dar foco. Así que, si quiere escribir los objetivos, escríbalos nomás. Conocer la estructura de una trama y comprender la función de una dirección MAC. Si lo están escribiendo, avísenme. Si ya terminó, avísenme igual para ir avanzando, por favor. Vamos entonces, ahí están los 2 objetivos descritos. Entonces, como introducción, para entender un poquito qué es lo que vamos a conversar, les voy a mostrar esto, que se llama unidades de datos del protocolo, o PDU. Ya, esa es la sigla que siempre voy a utilizar yo cuando me refiero a esto. ¿Sí? Les explico. La PDU es el nombre que se le entrega al dato o que se le entrega a la información que se va a recibir o enviar, dependiendo de en qué capa del modelo OSI se encuentre. Repito, la PDU es el nombre que se le asigna a la información dependiendo de la capa donde se encuentre esta información, dependiendo de la capa del modelo OSI. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, la capa del modelo OSI estaba dividida en 7. Entonces, cuando hablemos de los datos, quiere decir que estamos hablando de la información que está pasando por capa 7, 6 y 5. Si usted quiere analizar algún tipo de información en la capa 5, cómo está ocurriendo en la capa 6, o qué es lo que está enviando o recibiendo el usuario en capa 7, se le llama datos. Ese es el nombre de la PDU de estas capas. Si usted está analizando una información que está en la capa número 4, el nombre de la PDU es segmento. Ya, por ejemplo, acá tenemos
un correo electrónico, ¿cierto? El correo electrónico son los datos, por eso se llama dato, porque casi es la información que el usuario está enviando o recibiendo, en este caso es envío. Después lo que se hace, se segmenta, se dan cuenta ahí, se cortaron en pedacitos estos datos y se agregó una información de los datos. Eso es segmento, ya, los datos cortados. Eso estamos hablando que es parte de la capa 4. La capa 4, recuerden que lo que hace es segmentar, es cortar. Luego, en la capa número 3, ya no le llamamos segmento, sino que se llama paquete. ¿Por qué razón? Porque el segmento se le adiciona ahora una información en la capa número 3. Que yo creo que habíamos visto algo de esto, algo de la encapsulación. ¿Se acuerdan del proceso de encapsular? De una información se va metiendo dentro de otra y de otra y de otra, larga queda un mensaje mucho más grande del inicial. El proceso de encapsulación. Bueno, aquí le estamos poniendo nombre a este proceso. Repito entonces, si el usuario está enviando recién el dato, enviando recién la información, al pasar por capas 7, 6 y 5, siempre le vamos a llamar dato a esa PDU o a esa información. Si ya llegó a la capa 4 y se está segmentando o agregando información de la capa 4, se llama segmento. Si luego se le agregó información de la capa número 3, ya no se llama segmento, sino que se llama paquete. Luego, si esto ya pasó a la capa número 2, ya no se llama paquete, sino que se llama trama, porque también la trama agrega información. Fíjense, agrega esa de ahí y esa de ahí. Agregó dos cosas a este paquete inicial. Y finalmente, cuando la trama es... ¿Cómo se llama el proceso cuando la trama se convierte a bits? Parte de la interrogación que hicimos la semana pasada. ¿Qué me puede decir cómo se llama el proceso de cuando la trama se cambia a bits? Codificación. Muy bien, Álvaro. Ya, muy bien, Christopher y José. Codificación, no, decodificación. Decodificación es cuando recepciono a José, recuérdalo. Acá estamos hablando que yo estoy enviando algo, por tanto el proceso va hacia abajo. Vamos desde la capa 7 a la 1. Ahí sería codificar. ¿Ya? Tomo la trama y le pongo un código. Y en este caso son los bits, o también conocidos como los ceros y unos para ustedes. ¿Ya? Entonces lo transformé a un código. Eso es lo que hace la capa 1. Si yo estuviera recepcionando información, o sea, me están llegando ceros y unos, yo lo que tengo que hacer es decodificar, o sea, comprender este código para transformarlo a una trama. Entonces, de trama a bit, codifico, de bit a trama, decodifico. ¿Ya? Entonces, si lo miramos de otra manera, esto completo que está acá sería la trama, y cuando esto pasa a bits o a binarios, números binarios, es el proceso de codificación. Por tanto, la PDU de la capa 1 son los bits. Aquí ya no hay un mensaje estructurado, sino que hay ceros y unos. ¿Sí? Entonces, necesito por favor que anote, no sé si ya habíamos visto esto, lo quise recordar quizás, no sé si le habíamos puesto nombres o algo habíamos visto acerca del tema de codificar, perdón, de encapsular. Entonces necesito que anote por favor esto principal que puse acá. Los datos se llaman datos cuando están en capa 7, 6 o 5, se llama segmento cuando está en la capa 4, se llama paquete cuando está en capa 3, se llama trama cuando está en capa 2 y finalmente se llama bits cuando ya está en capa 1, listo para poder ser enviado por el medio. Del proceso contrario, si estoy recibiendo información, cuando yo la recibo la PDU de tipo bits, luego lo voy a transformar o decodificar a una trama en capa 2. Luego la capa 2 yo elimino estas dos cosas. Eso es lo que hace la capa 2. Le va sacando las partes, ¿cierto? Y quedaría como un paquete. Luego el paquete elimina esto. Y quedaría como un segmento. El segmento elimina eso. Y va a reagrupar los segmentos que van llegando para finalmente crear el dato. Y llegaría al usuario. Es el proceso de ida o vuelta o de envío y recepción. Avíseme si ya escribió.
Igual acá está, bueno, aquí está escrito como por capas o por números. Acá está escrito quizá un poquito más gráfico, datos, segmento, paquete, trama y bits. ¿Alguna duda, chiquillos, de esto? Se entiende cuando hablemos de PDU, vamos a estar hablando de la información, pero dependiendo de en qué capa estamos mirando, es el nombre de esa información que le vamos a entregar. ¿Ya? Si yo les digo, oye, hay que analizar cómo está trabajando o cómo va el segmento. Usted no puede decir, hay que ir a mirar la capa 2. No, pues si el segmento es trabajo de capa 4. ¿Ya? Entonces, si hay que revisar la información de la capa número 4, o sea, vamos a ir a revisar el segmento. Por eso es importante recordar cómo se llaman las PDU. Si yo les digo, parece que en la información de la capa 3 no se está agregando lo necesario, quiere decir que el paquete tiene un problema. Ya, el paquete de información está con errores. Si yo les digo, ya la información llegó al usuario, o sea, estamos hablando que la PDU sería los datos. ¿Sí? Recuerde que el usuario está aquí arriba, en la capa 7. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado error de capa 8. Como esta es la información como viaja por el medio, cuando llega a la capa 7 es lo que el usuario visualiza. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la capa 7 es lo que yo veo en mi computador, pero si el error es de capa 8, ya no es el computador, sino que es el usuario. O sea, cuando dicen, oye, hay un error en la capa 8 es porque el usuario no sabe ocupar el equipo. O a eso se refiere. Ya, error de capa 8 es que el usuario no sabe. Error de capa 7 porque tiene que ver con problemas del computador o del equipo específicamente. Obviamente esa capa 8 no existe, pero se inventó para decir que el usuario no sabe o el usuario no está utilizando bien su conocimiento. Repito, dudas, consultas. Claro, para los chistositos. Sí, si alguna vez alguien les dice, oye, este es el error de capa 8, usted tiene que entender que es el usuario. Para no quedar colgados con ese chiste teleco. Vamos entonces. Nosotros hoy día vamos a dar foco entonces a la capa 2, como les dije, y vamos a ver cómo funciona la trama. En la capa 1, como ya sabíamos que es donde trabajan los bits, nosotros acá no le dimos mucho foco, porque más que preocuparnos de los bits o de la PDU de capa 1, nosotros nos preocupamos de por dónde viajan estos bits, o sea, por los medios de red. Ese fue el foco que hicimos en capa 1, medios de red. Entonces, acá visualizamos los medios de cobre, inalámbricos, fibra, etc. No nos fijamos en el bit, sino que nos fijamos en por dónde viajan esos bits. Ese fue el foco de la capa 1. En cambio, en capa 2, nosotros le vamos a dar foco a cómo es una trama. ¿Qué tiene? O sea, vamos a mirar esto. Esto específicamente. ¿Qué hay dentro de esto? Y qué tiene de importante, obviamente, saber cómo funciona una trama. ¿Ya? Así que para allá va la cosa. Primero, para ir recordando, y anótelo por favor en su cuaderno, la capa de enlace de datos, o conocida como la capa 2, lo que hace es prepara los datos de red para la red física. O sea, la capa 2 lo que hace es preparar la información que viene de acá arriba, ¿cierto? Del usuario. De aquí, finalmente donde llega la capa 2, lo que hace es toma estos datos y los prepara o lo empieza a arreglar para poder después ser enviado por la capa física, que finalmente recuerden que aquí está el medio. Esa es la función que podemos decir de capa 2, para que lo anoten. Prepara los datos de red para la red física. Si se acuerdan, dentro de la interrogación también que hicimos la semana pasada, yo les pregunté
cuál era la función de la capa física. Y que era codificar o decodificar los mensajes o convertir los datos a bits. ¿Sí? Eso dijimos. Entonces, claramente, esto podría aparecer dentro de la próxima evaluación. Y yo les podría preguntar qué función cumple la capa de enlace. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Prepara los datos para ser enviados por la capa física. Eso yo dejaría como una respuesta correcta. Miren, entonces aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos la capa física o capa 1. Acá tenemos la capa de red o capa 3. Y dense cuenta que en la capa número 2, que es la que vamos a estudiar ahora, que se llama enlace de datos, esta capa está subdividida, o sea, tiene dos capas dentro de ella. Una que se llama subcapa LLC y otra que se llama subcapa MAC. Nosotros obviamente vamos a estudiar esta, que es el fuerte o es lo importante que un técnico debería manejar para poder resolver problemas. ¿Ya? Problemas en el LLC no existe mucho, pero sí hay muchos problemas en la capa MAC o en la subcapa MAC. Por eso le vamos a dar foco ahí. Entonces, si quiere, lo puede escribir o hacer este dibujito en su cuaderno para que le quede muy claro. Entonces, tenemos las tres últimas capas, la capa 3, la capa 2 y la capa 1. Y la capa 2 se subdivide en dos más, que le voy a poner como la 2.1, que sería la LLC, y la 2.2, que sería la MAC. Esos son los nombres de las subcapas. Y nosotros le vamos a dar foco a esa, a la capa 2.2. Acá también hay otra información que a lo mejor ustedes la pueden asociar. Nosotros hemos visto el protocolo 802.11, que es el Wi-Fi. Hemos visto el protocolo 802.15, o el estándar, perdón, que es de Bluetooth. Cuando nosotros hablamos de los estándares de tecnología, o el estándar que hoy día vamos a conocer, que es el 802.3, que es Ethernet, el estándar cableado, estos estándares trabajan en la capa física completamente, porque depende mucho de cómo yo lo estoy enviando, si es inalámbrico o es cableado, pero también trabajan en la capa o la subcapa MAC, o sea, en la mitad de la capa de enlace. Por eso ahí también está, o es parte del dibujo. ¿Qué no entendiste, Brian? ¿Cuál de todos las cosas que dije? Lo primero que expliqué, bueno, dije que aquí mostré que están las últimas tres capas del modelo OSI. Recuerden que siempre vamos a estar basados en eso. Modelo OSI, que lo vimos como repaso y fue parte del contenido primer semestre. Las últimas tres capas, la capa número 2 está dividida en dos. ¿Sí? La capa número 2 está dividida en dos. Esta capa o esta subcapa se llama LLC. Por eso yo le dije la 2.1, ¿cierto? Como para diferenciar. Y la otra subcapa que tiene este enlace de datos es la subcapa MAC. Tiene dos capas. Obviamente hacen dos cosas totalmente distintas. Los errores que pueden existir en la comunicación o en la conectividad principalmente pasan por esta. Por la subcapa MAC. Entonces, por eso nosotros, como futuros técnicos, tenemos que aprender a conocer qué hay acá y cómo podríamos reparar ese error. Entonces, le vamos a dar foco a la subcapa MAC. Solo eso dije. Hasta ahí creo que fue la primera parte. Entonces, la capa de enlace, que es la capa 2, se divide en dos capas. Una se llama LLC, la otra se llama MAC. Y nosotros vamos a dar foco a la subcapa MAC porque acá hay información relevante que nosotros debemos manejar para poder hacer algún tipo de resolución de problemas. ¿Ya? Y lo segundo que dije es que las tecnologías, que son estas tres que están aquí, las tecnologías funcionan o son parte completamente de la capa física, porque si yo hablo de la tecnología Bluetooth, puedo decir que es inalámbrica, eso tiene que ver con la capa 1. Puedo decir también que
la frecuencia en la cual trabaja, eso también es parte de la capa 1, pero también ocupan un pedacito de la capa de enlace o la mitad de la capa de enlace, porque además de decir que el Bluetooth es inalámbrico, que tiene una frecuencia, una velocidad, etcétera, para poder ser utilizada en el medio necesita algo que se llama MAC. Y eso es lo que hoy día vamos a aprender. ¿Qué es esto de MAC? Por eso ahí está esa información. Además de la tecnología de que usted las conozca, que si es cableada puede ser una tecnología tipo Ethernet, además del cable y no pensar solamente en lo físico, vamos a ver algo más lógico, o sea, una parte más del funcionamiento de una red, más que de cómo se conecta, sino de cómo funciona. Eso es lo que hace la MAC, cómo lo ayuda. Pero ahí vamos a darle detalle más adelante. Sí, clarito. ¿Anotaron? Vamos. Entonces, primero, lo que vamos a conocer es la capa de enlace de datos o la PDU de la capa de enlace de datos, o sea, la trama. Vamos a ver cómo está constituida, qué información trae esta trama o qué información se le agrega. Recuerden que si miramos lo que habíamos visto antes, todo esto de aquí hasta acá es un paquete, ¿cierto? La parte de información. Entonces lo que vamos a conocer es esto. ¿Qué cosas se agregan al paquete para que se empiece a llamar trama? ¿Ya? Ahí vamos a dar foco. Lo que está acá al medio obviamente no me interesa porque esto que está acá al medio lo vamos a conocer cuando veamos paquete. Y ahí vamos a ver qué trae esta información. Y cuando después queramos saber qué trae esto, vamos a tener que llegar a la capa 4 y ver qué es lo que hace un segmento. Y ahí vamos a ver qué es lo que trae esta información. Ya, entonces vamos de a poquito. Sí, ahora anote por favor, si quiere en su cuaderno, estructura de trama de la capa 2. O si quiere poner acá PDU también de capa 2, que es lo mismo. PDU de la capa 2 se llama trama. Y vamos a conocer la estructura y su función. ¿Sí? Anotó su título. Entonces, además de anotar el título, anote por favor esa imagen que está aquí. Esta. Esa es una trama, ¿ya? Esta parte del medio es lo que les digo yo que es la parte que viene de arriba, de las capas 3, 4 y los datos. ¿Ya? Aquí está toda esa información que no vamos a saber qué es todavía, no tenemos idea. Solo usted piense que aquí está la información del usuario, lo que está mandando el usuario, eso es importante. ¿Ya? Los datos. Entonces, lo que sí vamos a comprender es qué es el encabezado de la trama y qué es el tráiler. Ya, pero anote toda la imagen porque eso sería una trama completa. Entonces, primero lo que podemos decir es que la trama está dividida en 3 partes. Tenemos el encabezado, luego tenemos los datos y luego tenemos el tráiler. Entonces, la trama son 3 partes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si voy muy rápido me avisa, por favor. Si hay algo que nos faltó anotar también me avisa, yo me puedo detener. Entonces, ponga como subtítulo o como número 1, encabezado de trama. Vamos a definir qué es lo que hace esto. Encabezado de trama. Ahí está. El encabezado. O sea, el encabezado de trama, primero que todo, se divide en 4 partes. Ya, aquí podemos decir que hay una división. Tipo y longitud, son 2 cosas distintas. Está dividido en 4 partes. Esa es la primera característica del encabezado. El encabezado está dividido en 4 partes.
Si al encabezado le pusimos número 1, le voy a pedir entonces que después del número 1 ponga letra A, inicio de trama. Y cuando después describamos las 4 cosas, les voy a pedir que ustedes me digan qué podemos decir entonces o qué función cumple el encabezado, qué hace. Ya recuerden que vamos a definir cada pedacito del encabezado y ahí vamos a ver específicamente lo que hace el encabezado en una trama de datos. Entonces, el encabezado como número 1, letra A, inicio de trama. Bueno, no hay mucho que explicar en este porque la letra A o el inicio de trama lo que hace es indicar dónde empieza la trama. Fin. Nada más que eso. El inicio de trama, la función que cumple es indicar dónde comienza una trama. Porque recuerden que uno no manda una única trama cuando envía un mensaje. Usted manda, no sé, miles de tramas para mandar una sola cosa. Entonces, es importante que yo sepa dónde empieza la trama. Imaginemos que esto sería como una línea roja acá. Dónde empieza la trama y después dónde empieza la otra trama. Entonces, acá a lo mejor hay otra trama y aquí hay otra línea roja. Y para acá está otra trama completa. Entonces es importante que yo pueda diferenciar. Ah, aquí empezó una trama. Ah, perfecto, aquí empezó otra. Y entonces ahí voy a diferenciar cuál es cuál. Entonces, la letra A solo indica dónde comienza una trama. Letra B, dirección. Letra B, dirección. O también lo pueden leer quizás por ahí como direccionamiento, que es lo mismo. Direccionamiento o dirección, lo mismo. Este pedacito, que es uno de los más relevantes de la trama, lo que hace es indica quién envía el dato, y quién va a recibir el dato. Eso es lo que hace dirección. De nuevo, dirección entonces indica quién es el que envía el dato y quién es el que va a recibir el dato. O sea, aquí va información muy importante, porque en esta parte de la trama yo voy a informar que yo soy el que voy a mandar el dato, por ejemplo, y a quién le estoy mandando el dato. O sea, quién es el que lo tiene que recepcionar. Quién es el que envía y quién es el que recibe. ¿Ya? Eso se indica en la dirección o en el direccionamiento. Se dice quién es el que va a enviar y se dice quién es el que va a recibir. Y pongan, por favor, en paréntesis, después de haber escrito eso en su cuaderno, ponga que aquí van las direcciones MAC. Direcciones MAC. Eso es lo que vaya adentro. Estas direcciones MAC son las que me dicen quién es el que envía y quién es el que recibe. Pero de ahí la vamos a profundizar. Hasta el momento necesito que usted sepa que en ese campo, esto por si acaso se llaman campos, ¿ya? Los pedacitos de una trama se llaman campos. Entonces, en el campo inicio de trama solamente indica que aquí empezó. En el campo dirección indica quién es el que está enviando y quién es el que va a recibir. Ahí vamos. ¿Duda con eso hasta el momento? Ya, esta era la letra A, esta es la letra B. Letra C, campo tipo, se llama tipo solamente. Letra C se llama tipo. El campo tipo lo que me va a decir es qué tipo de información se está enviando. ¿Cuál es la información o el tipo de mensaje que se está mandando? Hay diferentes tipos de mensajes, por eso acá se indica información. ¿Ya? Entonces, en el campo tipo, yo voy a saber qué tipo de mensaje es el que se está enviando. Ahí lo voy a identificar o lo voy a informar. Tipo de información que se envía. Por último, la letra D.
campo llamado longitud. Y aquí también su nombre lo dice todo. Indica el tamaño de la trama. Tamaño de la trama. Ya, en ese campo se va a decir de qué tamaño es la trama. Me acordé de algo, quizá también ustedes lo puedan leer por ahí. Trama en inglés es frame. Ya, por si por ahí en vez de leer trama usted lee frame, es lo mismo. Ya, una trama es un frame. Entonces, repetimos. Letra A se llama inicio de trama y lo que indica es dónde empieza la trama. Fin. Letra B, dirección. Ese campo se llama dirección y es porque acá indica quién es el que va a enviar o quién es el que está enviando y quién es el que va a recibir. ¿Cómo se hace eso? A través de las direcciones MAC, que dijimos que lo pusiéramos en paréntesis. Letra C se llama tipo y este campo llamado tipo lo que hace es indicar qué tipo de información se está enviando o qué tipo de información llegó aquí a la capa 2 para ser enviada después por capa 1. Y por último, la letra D, campo longitud, indica el tamaño que lleva esta trama. ¿Alguna consulta o duda con esto? Entonces, le vamos a consultar a alguien para ver la comprensión. ¿Cómo podemos resumir qué función cumple el encabezado? ¿Cómo podemos decir qué función cumple el encabezado? Igual es compleja la pregunta, así que no le voy a preguntar a nadie específicamente. Espero que alguien lo pueda escribir. ¿Cómo usted puede definir la función de encabezado? ¿Se podrá definir en una única definición? Recuerden que encabezado está dividido en 4 partes, entonces no hemos definido encabezado general, sino que definimos cada una de las partes del encabezado. Prepara todo el archivo. Sí, me gusta como parte de la definición, quizá no completa, pero sí. Tomémoslo de ahí, también quizás podemos definirlo o agregarle algunas otras cositas. ¿Quién dice otra cosa? O vamos complementando lo que dijo Álvaro. Define la trama. ¿Ya? Define la trama y la prepara. Puede ser. Define la trama y la prepara. Yo creo que define la trama, define porque aquí dice donde empieza. Por tanto, sí, ahí está, define la trama. También define la trama porque dice qué tipo de información trae y de qué tamaño es. La prepara porque también está en estas dos cosas está indicando la preparación de la trama. Me falta quizás la definición, indicar esto. Protocolo, dice el protocolo de la trama. El campo tipo indica el protocolo, sí, puede ser. Define la trama, no, a ver cómo lo vamos a poner. Características de la trama. Características. Ya, sí, aquí están todas las características de esta trama. También puede ser características. ¿Cómo lo dejamos en general? O cómo, si yo les dijera, define el campo encabezado, ¿usted qué pondría? Ya que aquí aparecieron varias posibles definiciones o pedacitos de definiciones. ¿Cómo la podemos definir a la larga? Profe, ¿cómo con trama se refiere a todo lo que definimos recién? Trama es todo esto. Todo esto. Y nosotros estamos definiendo encabezado nomás. Nos falta ese pedacito de la trama todavía. Que ahí lo vamos a conocer. Ya, recuerda que estamos acá. O aquí. Ya, esa es la trama. Nosotros estamos definiendo esto. ¿Qué es lo que trae el encabezado? O si te lo muestro en otra imagen, estamos acá. Ya, estamos definiendo todo esto. Todo eso es la trama.
pero nosotros solo estamos conociendo qué es esto. Ya nos falta conocer el tráiler. ¿Sí? Entonces, repito, ¿alguien me puede decir cómo podemos dejar finalmente dicho el tema de encabezado? ¿Qué es encabezado? Bueno, se lo dejo ahí porque finalmente es parte de la guía. Pensé que podría aparecer. Número 2. Vamos a definir el que viene, que se llama, ojo, no se llama así, se llama tráiler. Ahí está, este es el número 2, tráiler. Entonces, todo esto que estaba acá era el encabezado, que ya lo conocimos. Y ahora vamos a conocer qué es el tráiler. Este es el número 2. Entonces, número 2, letra A. El primero se llama FCS. Cayón, pero ¿entendiste lo que estamos viendo, no? Ya. Tráiler, chiquillos. Esa es la otra parte de la trama. La trama, a diferencia de, o la capa 2, a diferencia de las otras capas, es la única que tiene 2 pedacitos. Porque cuando usted después revisemos la capa 3, solo se agrega algo, solo es un pedazo que se agrega. En la capa 4 también solo es un pedazo que se agrega. En cambio, en la capa 2 es la única que se agregan 2 cosas, o 2 pedazos. El encabezado por delante, podríamos decir, de la información, y el tráiler al final de la información. Oye, pero ¿para qué tan pesado, Busquesa? Si el Cayuán quiere aprender. No es necesario ese comentario. Primero, FCS, para que comprenda lo que significa la sigla, significa secuencia de comprobación de errores de trama. Pero yo me prefiero decirle solamente eso. Secuencia de comprobación de errores. Secuencia de comprobación de errores. ¿De errores de qué? De errores de trama, si estamos hablando de la trama. Ya, secuencia de comprobación de errores de trama. En inglés, la F significa frame o trama, la C significa check, de comprobar o verificar, ¿cierto? Y la C de sequence o de secuencia. Entonces sería secuencia de verificación de trama. Pero yo prefiero decir de errores para que usted se acuerde. Secuencia de comprobación de errores de trama. Creo que de esa manera uno recuerda más qué hace el FCS. Si eso significa la sigla, yo creo que aquí ya está un poco definido. Este campo de la trama lo que hace es verificar que la trama que llegó o que yo recepcioné sea una trama que viene buena, no que viene con errores. Eso es lo que hace el FCS. Entonces, si aquí estoy yo como usuario, ¿cierto? Estoy hablando que yo fuera un equipo y vienen los ceros y unos, ¿cierto? Y llegaron a mí en capa 1, cuando luego pase a capa 2 y yo construya la trama con todos estos bits que me llegaron, el FCS lo que hace es verificar, ya a ver, construiste esta trama, verifiquemos si es que viene buena o viene mala, verifiquemos si esta trama viene corrupta, verifiquemos si esta trama viene o a lo mejor colisionó y perdió información, etc. ¿Ya? Eso es lo que hace el FCS, verifica que la trama que llegó sea la correcta o que venga correcta. ¿Sí? Entonces, repito, el FCS lo que hace es verificar si la trama recepcionada llegó correcta o incorrecta, o llegó errónea o no llegó errónea.
Ahora, ¿cómo hace este? Mira, es que sí, obviamente trabaja con las dos cosas. Cuando yo recepciono, utilizo el FCS para verificarla, si llegó bien, cuando yo la recepciono, ¿cierto? Si yo la envío, yo aquí en el FCS voy a mandar un número para que el que la recepcione utilice ese número y también la verifique. A la larga eso. Si yo la estoy enviando, acá no verifico que la estoy enviando bien o mal, porque obviamente se va a mandar bien, ¿cachai? Pero en el FCS, cuando yo envío, por ejemplo, le digo, aquí me dio 25. Aquí hay un algoritmo, obviamente, que se está utilizando. Entonces, cuando llego al otro usuario, que es el que recepciona, él toma estos bits, los transforma a tramas y luego va a decir, a ver, voy a ocupar el FCS. A mí me dio 25. ¿Qué número trae este campo? 25. Ah, ya entonces viene correcta. Eso es lo que se hace. O sea, si usted envía, aquí se va a generar un número. Si usted recibe, usted va a comprobar que la trama venga buena, verificando que el número que le dio a usted sea el mismo que viene en la trama. ¿Cachai? Esa es como la forma de trabajo. Entonces, si yo estoy enviando, si yo envío, solamente en el FCS le voy a poner un numerito. 25, por ejemplo. Si yo soy el que está recepcionando, ¿cierto? O sea, a mí me llegó la información. Cuando la trama ya esté lista, yo voy a hacer mi propio FCS y me va a dar un número, me dio 28. Y luego yo miro el FCS que venía en la trama. Y el FCS que venía en la trama da 25. Ah, entonces esta trama tiene errónea, mala, colisionada, etcétera. Por tanto, lo que yo hago es eliminar esa trama. Si llegó mala, la boto. Y tengo que esperar que me vuelva a mandar nuevamente la trama. Para eso sirve el FCS, para comprobar si la trama que llegó está buena o no está buena. ¿Sí? ¿Se entendió? Obviamente es súper relevante el tema del FCS. Es importante que usted sepa que las tramas se comprueban antes de ser recepcionadas. Tengo que saber si está buena o está mala. Si está mala, la boto al tiro. ¿Estamos? Entonces, esta era nuestra letra A. Y finalmente, letra B del tráiler. Se llama detención de trama. La letra B, detención de trama. ¿Qué es lo que hace la letra B? Al igual que el inicio de trama que estaba aquí, la detención de trama indica el fin de la trama. Eso es lo que hace la detención de trama. Indica dónde se detiene, o sea, dónde es el fin de la trama. Entonces, si dijimos que este era el campo que indica dónde empieza, por tanto, este va a ser un campo que va a indicar dónde finaliza. Tienen que ser distintos, no va a ser igual. Entonces, lo más probable que, como ya les dije, los equipos no recepcionan una trama, recepcionan miles y miles y miles a cada segundo. Entonces, justo al lado de esta, a lo mejor, hay otra línea roja aquí. Eso quiere decir que después del azul, que fue el fin, viene una roja que es el inicio, y ahí yo sé que es donde empezó otra trama. Y así va avanzando, obviamente, cuando yo voy recepcionando las informaciones o los bits que los voy transformando a tramas. ¿Duda, consulta, pregunta? Porque ahora viene una pequeña actividad cortita. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces, le vamos a consultar a... Ahí me apareció una duda, parece. Profe, no caché la FCS. La FCS, repito, es un pedacito de la trama, ¿cierto? Es ese pedazo de la trama de ahí, que lo que hace es verificar si la trama viene mala o viene buena. Eso necesito que dejes anotado en tu cuaderno. Es una secuencia de verificación de trama, si es que la trama viene con algún error, ¿ya? Si es que esa trama
a lo mejor colisionó con otra en el viaje, o si es que a lo mejor algún bit se perdió en el camino y no alcanzó a formarse la trama completa. Eso a la larga lo que hace el FSS. Verifica que la trama que tú recepcionaste sea la trama completa o si a lo mejor le falta algo a esa trama. Eso es todo, Maxi. Verifica que la trama que recepcionamos está buena o está mala. ¿Sí? ¿Entendió un poquito mejor ahí? ¿O algo más? Solo quédate con eso. Quizás a lo mejor después me fui en la bola de explicar el cómo funciona y todo. Lo importante es que usted sepa que ese campo se utiliza para poder verificar que la trama que me ha llegado sea completamente la que tenía que haber llegado, falta algo, o esa trama a lo mejor viene con algún error, etc. Un poco es para eso. Entonces, ahora sí, le vamos a consultar a... ¿A quién no le preguntamos hace rato? Bueno, aquí van a salir varios porque son hartas cosas. Entonces, esto se trata de lo siguiente, vamos a construir una trama. Aquí están todos los nombres, por tanto usted me va a tener que decir en dónde va. Le voy a poner numeritos. Este es el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, de lo que vimos recién. Por tanto, José Pérez, dígame, la detención de trama, esta que está aquí, ¿en qué ubicación usted la pondría? ¿Qué número? Dígame el número nomás y estamos listos. Detención de trama, ¿en dónde iría? Fíjate bien en la imagen. José, muy bien, José Pérez. Entonces, esta iría en la número 10. Estamos correctos. Seguimos. Le preguntamos a Diego Rojas. Diego, el encabezado, ¿cuál es el número que lo asocia? ¿O dónde tú pondrías encabezado acá? Muy bien, encabezado es el número 1. Seguimos. Le preguntamos a Raquel Araya. Raquel, el siguiente. Tráiler, ¿dónde va? Perfecto. Tráiler es el número 3. ¿Ve? Está sencillo, lo vimos recién. Le preguntamos a eh, Cristian Yáñez. El siguiente, inicio de trama. ¿Qué número? El 4, perfecto. 4. Le preguntamos a Christopher Rosas. Direccionamiento. ¿Cuál es el número, Rosas? Perfecto, ahí va. Direccionamiento. Vamos súper bien. Luego, Benjamín Navarrete. ¿Dónde va el campo tipo? Benja Navarrete, campo tipo. ¿Qué número? Está Navarrete, ¿no? Se me fue. O se conectó nomás y se fue a hacer el almuerzo. Navarrete Benjamín, a la 1. Solo poner un número. Navarrete Benjamín a las 2. Navarrete Benjamín a las 3. Listo, de ahí le vamos a preguntar qué pasó. Entonces le preguntamos a Quesada. Quesada, tipo, ¿cuál es? Bien, Quesada. 6. Campo control. Señor Cayuán, ¿cuál es el campo control?
Me pilló. Sí, yo sabía que era pilla, porque ese nombre no lo dijimos. Pero fíjate en todo lo que queda. ¿Cuál es el que falta? Fíjate en lo que queda y cuál es el que falta. Esa sería la única opción de saber cuál es. Por descarte. Uno siempre ahí a veces responde por descarte. El campo control, ese de ahí, ¿cierto? ¿En qué número iría? Nos queda el 2, nos queda el 7, el 8 y el 9. Y fíjate en los tres que nos quedan. ¿No? ¿Alguien, cualquiera, que me diga cuál es el número del campo control? Pensando en los otros. ¿No es el 8? Sí, bien Álvaro, es el 7. Ya, el campo control también tiene ese nombre. Puede ser control o nosotros le pusimos longitud. Ya, porque controla el tamaño. Por eso también tiene ese nombre. Puede ser campo llamado control o longitud. Ya, así que es el número 7. Melissa, ya que quiere contestar, ¿cuáles datos? Melissa, ¿cuáles datos? Melissa, ¿cuáles datos? O contestó y se fue. El 2. Ya. Sí, sí, la vamos a dejar igual. Javiera, está por ahí. Detección de errores. Perfecto, es el número 9. Y por último, paquete de datos, el 8. ¿Sí? Entonces ahí completamos nuevamente lo que vimos recién. Ahora, lo que me dijiste tú, Meli, está correcto, pero acá como dice paquete, ¿cierto? Que habla de la capa 3, que serían los datos, ese sería el que iría acá. Pero a la larga es lo mismo. Entonces, quédense con que este pedacito de aquí es datos y este pedacito de aquí igual es datos. ¿Ya? Por eso lo dejé correcto igual. ¿Ya? Pero perfecto. Sigamos entonces. Necesito que anoten el estándar de Ethernet. El estándar de Ethernet, chiquillo, es la mezcla del 802.2 más el 802.3. Porque nosotros ya conocemos los estándares, ¿cierto? Cuando hablábamos del Wi-Fi, dijimos que era el 802.11, o por qué sale así. Y del Bluetooth dijimos que era el .15. Bueno, el Ethernet, que es el estándar cableado que usted utiliza en su casa si tiene un cable de red y lo está conectando actualmente, está utilizando el estándar 802.3 y 2, principalmente el 3, porque como se dan cuenta, el 3 está aquí en capa física. El 2 le da una característica adicional, pero principalmente 802.3, por si acaso. Ese es el estándar Ethernet. Es importante también mencionarlo. Entonces, ahora nos vamos acá, subcapa MAC, que dijimos que es la que necesitamos saber qué función cumple, porque aquí donde quizás vamos a encontrar algunos errores comunes. Eh, Vamos a ver micrófonos de la gente que no le pregunté. Martín Donoso. Martín, necesito por favor que me lea esta PPT. Los demás vayan anotando. Martín Donoso está por ahí. Prenda su micrófono y léame la PPT, porfa. O también está jugando con el Benja Navarrete. Si estáis anotando, anote nomás.
¿Listo, Pérez? Profe, Benjamín. sí, el Cayo me dijo que usted me había preguntado y yo estaba con mi hermano ayudando en las tareas, así que yo estaba ausente en ese momento. Estamos mal, así pues tenéis que estar atento a esta clase, pues después de tu hermano en las tareas, pues que la haga en otro momento. Ok, Pero me soplaron por interno que estaba ahí en el Valorant. ¿No? Sí, 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 tranquilo. Oye, pero ¿Donoso está o no está? ¿O también estaba ayudando al hermano? Martín, ¿estás por ahí? Tampoco está el Martín. Ya. Ya que Christopher Rosa quiere negativa, ya Rosa, lee por favor. Juegue nomás. Oh, ahora en la pieza están construyendo una. Oye, que están buenos para la excusa hoy día. Ya, sigamos porque nos quedan 20 minutos y tenemos que ver todo. Perdimos más de 5 minutos en ustedes, así que a la 1:05 está terminando la clase. Mac, entonces, ¿qué es lo que hace esta subcapa? Dice que constituye la subcapa inferior de la capa de enlace de datos. Claro, si dijimos que la capa de enlace de datos es la capa 2 y está dividida por la mitad, es la subcapa inferior, la que está abajo. Ya, eso es lo que está diciendo el primer punto. 2. Se implementa mediante hardware. O sea, esta Mac o esta información que viene aquí viene dentro de un hardware, específicamente en la NIC, o sea, en la tarjeta de red del equipo. ¿Ya? Por tanto, la Mac está asociada directamente con la tarjeta de red del equipo chiquillos, porque como acá dice del PC, también eso puede ser de un switch, o también puede ser de un router, o también puede ser de un access point, o de lo que usted hoy día sabe que son dispositivos de red. Cualquiera, host o intermediarios, todos aquellos trabajan con Mac, por tanto, todos aquellos tienen una NIC, una tarjeta de red, o tarjeta de interfaz de red, que es la definición de NIC. ¿Ya? Entonces, la Mac está implementada o asociada a la tarjeta de red del equipo. Tiene dos responsabilidades principales. Una es la encapsulación, proceso de encapsular, y la número 2 es el control de acceso al medio. Proceso de encapsulación y proceso de control de acceso al medio. Cuando hablamos de encapsulación, para que lo anote de inmediato, es lo que nosotros llamamos la codificación. Esa es la encapsulación que se hace en capa 2, ¿cierto? Codificar. Uy, que escribí mal. La encapsulación, entonces, es el proceso de codificación. ¿Sí? Esa es la encapsulación de la capa 2. ¿Quién hace eso? La subcapa Mac. O sea, la subcapa Mac toma la trama y la convierte a bits. Ellos hacen esa pega. Y el control de acceso al medio es poder permitirnos entrar al medio físico, o al medio inalámbrico, al medio de cobre, o al medio de fibra, etc. Gracias a que tenemos esta información, o gracias a que tenemos, o que existe esta subcapa, yo puedo acceder a este medio para mandar información. ¿Ya? Es un acceso al medio. Incluso, si lo quiere anotar también, MAC significa control de acceso al medio. Sí, MAC significa control
de acceso al medio. Eso significa MAC. Por eso también es una de sus funciones. La MAC nos permite acceder al medio. O sea, que podamos nosotros enviar información en la red, a la red. Sí, mientras entonces peleábamos por quién leía y quién no. Espero que haya notado todo. Entonces, la dirección MAC que yo les dije que venía asociada a la tarjeta de red, es la dirección, o también se le conoce como dirección física. Anote eso porque después vamos a conocer la dirección lógica, que no es una MAC, sino que es la IP. Ambas son direcciones, pero son distintas. ¿Sí? Dirección MAC, o también conocida como dirección física. ¿Por qué se llama dirección física? Porque, como les dije, estaba asociada a una tarjeta de red. Por tanto, la tarjeta de red es física, entonces se le conoce como una dirección que viene dentro de una tarjeta. ¿Sí? No así la IP, que usted ya más o menos sabe que la IP yo le puedo poner cualquier número. No está asociado a nada. Yo pongo el número que yo quiera. En cambio, la dirección MAC viene dentro de una tarjeta. Viene, podríamos decir, como impresa. No se puede modificar. Por eso es una dirección física, porque es la dirección de la tarjeta. En cambio, la IP, como es lógica, es un número que yo le asigno. ¿Ya? Entonces, por eso se llama dirección física, porque viene, repito, asociada o impresa o creada desde ya en una tarjeta de red. ¿Qué les puedo contar de la dirección MAC? Que es un valor binario de 48 bits. Sí, son 48 unos y ceros, que indica cuál es la MAC, pero que usted no lo va a ver de forma binaria, sino que se van a escribir de forma hexadecimal. No sé si manejan los hexadecimales. ¿Saben cuáles son los hexadecimales? ¿Y los de 16? Los de 16 dígitos. O sea, del 0 al 9 y desde la A a la F. Todos esos valores son hexadecimales. Por tanto, una MAC usted la va a ver escrita de esta manera, como 0, 1, 2, etcétera, o también puede tener A, B, C, D, E o F. Ya, te puede tener ese tipo de información. La IEEE, que es obviamente nuestro organismo regulador, obliga a los proveedores, o sea, a aquellos que crean tarjetas de red, a respetar dos normas. Y que aquí viene un poco la tarea también de la guía, para que le ponga atención y no pregunte cosas que no tienen que ver con la clase de Cayuán. Número 1, lo que les dice la IEEE a los creadores de MAC, les dice, mira, los primeros 3 bytes, o sea, los primeros 6 hexadecimales, o sea, la mitad de la MAC, ¿cierto? Si son 12, se van a designar, utiliza el OUI asignado. ¿Qué es el OUI? El OUI, chiquillos, es simplemente el número que indica la organización, o sea, la marca. Por tanto, los primeros 6 hexadecimales me va a decir el proveedor, ya, el fabricante, si me le quieren poner de otro nombre. Fabricante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un creador de tarjetas de red, yo tengo que ir a la IEEE y decir, oye, mira, yo voy a ser un nuevo fabricante de tarjetas de red. Y es decir, ah, ya, bacán. Entonces, este va a ser tu número de fabricante y te va a entregar 6 hexadecimales. Por ejemplo, 3FCA11. Ahí tengo 6. Eso lo que me va a decir es cuál va a ser mi número de fabricante. Pero ya saben que las MAC no son de 6, sino que son de 12. Por tanto, los otros 6 que me faltan, dice, se le debe asignar un valor exclusivo a todas las direcciones MAC con el mismo OUI, o sea, con estos mismos 6 números,
pero en este caso los últimos 3 van a ser correlativos. Por ejemplo, la primera tarjeta que yo haría, si yo fuera fabricante de Mac, sería 3FCA11, que es el número que me dio la IEEE, y el otro 6 sería 000000. Primera tarjeta de red creada y le voy a dar ese número. Por tanto, mi segunda tarjeta de red que voy a crear va a ser 3FCA11 000001 y así 0002, 0003, etc. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Dijimos que la Mac está compuesta de 48 bits. Los primeros 24, o sea, los primeros 6 dígitos hexadecimales, como por ejemplo eso que está ahí, me va a indicar la marca o el dispositivo, perdón, la marca o el fabricante, en este caso Cisco, y los próximos 24 bits o 6 hexadecimales, como por ejemplo este de acá, va a indicar el dispositivo específico, o sea, la tarjeta específica de ese fabricante. Anote, por favor, todo lo que pueda de esta imagen, porque ahora me voy a ir a internet y les voy a mostrar una información. Me avisa cuando está listo. Repito, cosas importantes. La dirección MAC es la dirección física. La dirección MAC, obviamente, la dirección de la capa 2. Siempre hemos estado trabajando en capa 2. Tiene 48 bits, pero se escriben en hexadecimal, o sea, números del 0 al 9 y de la A a la F. Y la IEEE obliga a aquellos que van a crear tarjetas de red a que las MAC que le asignen a esa tarjeta de red, los primeros 6 sean identificadores del fabricante y los otros 6 sean números, no sé si al azar, pero números de serie correlativos para las tarjetas que sean únicas. O sea, si yo creo una tarjeta, nunca va a tener una MAC igual a otra, porque siempre va a tener los últimos 6 distintos. Si los últimos 6 son iguales, lo que va a ser diferente es en los primeros 6, porque a lo mejor va a ser de otro fabricante. ¿Anotó? Espero que sí. Les voy a mostrar ahora, o cómo usted debería ver, cuál es la MAC de su tarjeta de red. El comando que usted va a aplicar en su símbolo del sistema es ipconfig/all. No sé si se acuerdan de ese comando ipconfig, que lo habíamos visto hace unos meses atrás, para verificar la IP que tengo. El comando ipconfig con un /all, o sea, muéstrame toda la configuración IP. Eso es lo que le estoy diciendo a mi tarjeta o a mi computador. Esto lo que hace es mostrarme toda la información completamente. Y, por ejemplo, aquí tengo mi tarjeta de red cableada o Ethernet. Me dice dirección física. O sea, usted ya la conoce como dirección MAC. Y esa sería mi dirección MAC de mi tarjeta. ¿Sí? Donde dijimos que los primeros 6 van a ser los que informan cuál es el fabricante y los otros 6 va a decir simplemente un número de serie correlativo que me lo dio el fabricante para no ser igual a otro. ¿Ya? Eso lo puedo revisar en cualquier tarjeta de red. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Mi tarjeta de red inalámbrica. Sí, aquí está mi tarjeta de red inalámbrica. Busco dirección física, y aquí también tengo otra MAC. Por tanto, por cada tarjeta de red hay una MAC asociada, que no se le olvide. La MAC viene impregnada, impresa o asociada a una tarjeta de red. Entonces, estos 6 números
van a indicar de quién es el fabricante y los otros 6 simplemente un número de serie. ¿Cómo yo veo quién es el fabricante? Copié los primeros 6, 74E543 y me voy a internet y pongo la Mac. No sé si esta será una página que nos sirva. Ah, sí nos sirve. Gracias a yo poner mi OUI, ¿cierto? El número identificador del fabricante, que dice que el fabricante 74E543 tiene rango desde el 000000 hasta el FFFF, ¿cierto? Que sería el último. La compañía es Lithium Technology Corporation. ¿Sí? Además, esta empresa, si se dan cuenta, no va a crear poquitas tarjetas, deben crear muchas tarjetas. Entonces, la cantidad de OUI que se le entregó a esta empresa son caletas, ¿ya? La IEEE le ha entregado muchos, y yo creo que si siguen haciendo tarjetas, se le tienen que seguir entregando números identificadores de fabricante. Tienen muchos números de fabricante, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, para mi tarjeta de red inalámbrica. Si yo ahora voy a copiar la de la tarjeta de red cableada, que era esta, y me voy acá. Ahí está, esta es una Quanta Computer Inc. Ese sería el fabricante de esta tarjeta de red cableada. Si se dan cuenta, tengo 2 tarjetas de red en mi computador, que a pesar que yo lo compré de marca Toshiba y venía todo integrado, eso no quiere decir que todo lo compraron en el mismo lugar. Entonces, aquí me estoy dando cuenta que mis tarjetas de red, una cableada y la otra inalámbrica, son de compañías distintas, ¿ya? Y esta, obviamente, aquí igual sale como la dirección y dónde está ubicada la empresa, etc. También tiene una cantidad, fíjense, un poquito menor que la inalámbrica que vimos inicialmente. Por tiempo, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá. No olviden el comando, porque ese comando les va a servir a ustedes para revisar su equipo. Y les voy a hacer referencia a la guía. No sé si ya miraron la guía. La guía, necesito que usted haga lo siguiente, que me escriba la función de las 3 partes genéricas de una dirección MAC. Aquí era de una trama, me equivoqué. Sí, era una trama lo que iba ahí. Por tanto, aquí tiene que poner el encabezado, los datos y el tráiler, y ahí me explica qué función cumplen. Y acá abajito lo que vimos recién. Dice, busca en los dispositivos que tengas en tu casa. Como ustedes saben, cualquier dispositivo de red no va a servir. Un smartphone, el computador de escritorio, el notebook, el Smart TV, el router inalámbrico, lo que sea, y verifica cuál es la Mac que tienen esos equipos y escríbeme, por favor, cuál es el fabricante de esa tarjeta. ¿Ya? Si usted tiene un celular, váyase a las configuraciones y va a encontrar cuál es la Mac de su celu. En la configuración de la televisión, donde sale, por ejemplo, acerca de o información sobre, etcétera, también va a encontrar cuál es la Mac de su Smart TV. También va a saber cuál es el fabricante de la manera que yo lo hice recién. Ponga los primeros 6 dígitos Mac en el navegador y le va a mandar al tiro a una página que nos va a servir para saber cuál es el fabricante. Sí, mínimo 3 para la tarea de esta semana. Si quiere poner más, ponga más, pues yo le puse 4 por si acaso. Eso, chiquillos. Próxima semana terminaremos TPPT, que no quedaba mucho, pero ya para no pasarme en el tiempo, no les quiero robar tiempo de almuerzo. ¿Qué nos faltaban? Un par de cositas, chicas. Dudas, consultas, preguntas.